Vamos a noticias nacionales. Luego de una intensa observación del proceso de elección de autoridades judiciales, la Comisión Internacional de Juristas presentó un informe inicial del proceso. Gladys Ramírez nos dice qué es lo que denuncian hasta el momento. Gladys, adelante. Así es, buenas tardes. Para la Comisión Internacional de Juristas, este proceso no solo tuvo vicios mientras estuvo en manos de la Comisión de Postulación. El peor momento, señalan, donde hubo máxima contaminación fue cuando llegó al Congreso de la República. Consideramos que esta elección, al no reunir los estándares internacionales, está afectando seriamente la independencia judicial y el Estado de Derecho de Guatemala. Los sistemas, en la teoría, son buenos, pero en la práctica ha sido pervertido. Parece absolutamente inverosímil y casi esperpéntico que haya facultades de derecho que no tienen ni un solo alumno. Imagínense ustedes un barco sin tripulación, es un fraude de ley. Luego, lo malo no es que las universidades participen, lo malo es que fraudulentamente se estén utilizando universidades para incorporarse al sistema. Si no se hacen esos cambios, ni constitucionales ni legales, reforzar lo que existe, pero tenemos que llegar dentro de 4 años a tener un proceso diferente o no se va a garantizar un organismo judicial independiente. Ante esta elección fraudulenta, como la califica la Comisión Internacional de Juristas, es necesario que se mantenga la CICIG en Guatemala y se prolongue su mandato, según esta comisión, para apoyar la independencia judicial. Asimismo, harán un llamado a la CIDH de la OEA y también a la relatora de Independencia Judicial de Naciones Unidas para que vigilen de cerca este proceso. Por Nueva Guatemala, en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Y al respecto de este mismo tema, Verónica Orantes nos reporta que también sociedad civil está inconforme con la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y hoy tuvieron audiencia en la Corte de Constitucionalidad. ¿Desde dónde? Nos reporta Verónica. Buenas tardes, vamos adelante contigo. En este momento, sociedad civil explica ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad los vicios que considera que hubo en las comisiones de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. La primera en tomar la palabra es Helen Mank, representante de la organización Minima Mac. Ella señaló que estos incumplimientos dentro de las postuladoras solo genera la falta de independencia judicial. También señaló que hubo fraude de ley. Si bien es cierto, muchos de los recursos que se interpusieron ya fueron resueltos, hay otros que quedan pendientes, pero lo que venimos a decir aquí es que todo aquello que nosotros denunciamos como una amenaza, hoy se ha concretado, ya no hay pruebas. Quiere decir que ha sido todo un proceso viciado desde el principio hasta el fin. Y se nos está violando el derecho a todos los ciudadanos guatemaltecos a una justicia imparcial y objetiva. Que se estaba haciendo una doble condición, los jueces que estaban escogiendo a magistrados de Corte Suprema de Justicia y por supuesto todos aquellos que jugaron en su doble condición como jueces y como abogados. Entonces quiere decir que hicieron fraude de ley a través del Colegio de Abogados, ¿verdad? Entonces, y eso la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados y por supuesto ahora queda electa de magistrados. Pero después todo lo que se denunció sobre el tema de la tabla de gradación, que también la Corte de Constitucionalidad se pronunció al respecto y que las comisiones no lo pusieron en práctica. Por ejemplo, no toda la comisión logró conocer los expedientes de todos, sino que fueron ternas. Y de esa cuenta, y también públicamente, se denunció un magistrado que dijo que de la noche a la mañana les bajaron punteos a uno y les subieron punteos a otros para que pudieran quedar en la lista. En la sala de vista se encuentran organizaciones como Guatemala Visible y Acción Ciudadana. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben resolver 2 acciones legales pendientes. Cabe resaltar que uno de los puntos que se ataca es la forma en que se realizó la convocatoria. La audiencia continúa. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Noé Medina. Y siempre en este mismo tema conversamos con Blanca Stalin, magistrada electa para la Corte Suprema de Justicia. Ella conversa sobre la visión y los retos que tendría la nueva Corte en este sistema de justicia si su elección llegara a quedar en firme. Uno de los procesos en la mira y que ha generado crítica por parte de la sociedad civil es la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que permanece en la incertidumbre por las impugnaciones presentadas que pretenden votar la forma en que se hizo en el Congreso. Por su parte, una de las electas a los 13 puestos de la Corte Suprema de Justicia, la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, Blanca Stalin, está consciente que su elección aún no es definitiva.
y efectivamente será la Corte de Constitucionalidad en todo caso la que tendrá que definir si procede o no algún recurso a la forma en que se realizó la elección en el Congreso, que es lo que se ha criticado en el último momento. Desde el punto de vista de los que hemos sido electos, en el caso de mi persona, yo le diría que pues yo pido a todas las personas que hemos estado involucradas en este proceso que pongamos como prioridad a Guatemala, que pongamos como prioridad la institucionalidad del país. Creo que sería sumamente complejo que en este momento, que ya el 13 de octubre vence el periodo constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, que en este momento un proceso de postulación tuviera que repetirse. Uno de los puntos atacados y de los retos que marca el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala es la eficiencia y la independencia judicial. La independencia del Poder Judicial tiene dos factores sumamente importantes, uno interno y uno externo. Para principiar se tiene que fortalecer la carrera judicial, definitivamente se tendrá que revisar la ley de carrera del organismo judicial y fortalecer los programas de capacitación, pero también internamente darle a los jueces más seguridad para que no tengan esa presión mediática. Al cuestionarle si tenía el apoyo del Ejecutivo, indicó que eran críticas infundadas. Como un día dicen que soy apoyada por un partido político, luego que soy apoyada por una tercera persona, luego de que soy mi propia operadora política, y entonces esto lo único que demuestra es que existen muchos criterios infundados que definitivamente no es así. Yo considero que yo soy una persona profesional con muchos años de experiencia al servicio de la justicia. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Vamos a noticias internacionales en este momento. En un avance informativo de Noticiero Guatevisión, la agencia de noticias EFE ubica esta información en El Salvador y reporta que 2 monjas procedentes de El Congo han sido puestas en cuarentena porque podrían presentar, esto lo afirma la agencia de noticias EFE, podrían presentar síntomas similares a los del ébola. Por eso han decidido las autoridades poner en cuarentena a estas 2 monjas que viajaban desde el Congo hacia El Salvador. Más adelante estaremos nosotros ampliando esta información y teniendo más detalles de este anuncio. En cuarentena, 2 monjas procedentes del Congo en El Salvador, nuestro hermano país, porque podrían presentar síntomas similares a los del ébola. Detenemos un momento las noticias y cuando volvamos... Vamos a corte comercial. Recordándole que tiene una cita con Diálogos con Haroldo Sánchez, los miércoles a las 10:30 de la noche. Magistrado del Tribunal Supremo Electoral dice que respetan el amparo provisional que favorece a Roxana Valdetti, pero apelarán dicha resolución.